Y para dar inicio a esta primera videoconferencia que hemos denominado Métodos de Solución de Conflictos y su impacto en la Administración de Justicia, me voy a permitir leerles un extracto de vida de nuestra capacitadora e invitada para esta primera ponencia, la licenciada Ana Hilda Cepeda Rosales de Lemos. Me confirma, ingeniero Mauricio, si se escucha el eco que por ahí reporta Julio Gómez, por favor. La Se le escucha bien, licenciada, maestra. perfecto, gracias. La licenciada Ana Hilda Cepeda Rosales de Lemos cuenta con una trayectoria profesional con más de 20 años de experiencia en materia de resolución alternativa de conflictos y mediación, tanto en ámbitos organizacionales, patrimoniales, comunitarios, laborales, penales y familiares, como en el campo docente, y facilitación de reunión con múltiples partes. Es máster en conflictos y mediación por la Universidad Internacional Iberoamericana de México, diplomada en mediación por la Academia de Estudios Iberoamericanos y especialista en mediación de conflictos por el Ministerio de Justicia de Argentina y el Ministerio de Justicia de El Salvador. Es un gusto para nosotros como Escuela de Capacitación que ustedes nos acompañen en este ciclo de videoconferencias que hemos lanzado en este mes de septiembre, en específico en este día que conmemoramos el Día Nacional de la Mediación. Así que sin mayor preámbulo, siempre vamos a permitirnos escuchar lo que nos va a compartir esas experiencias por nuestra invitada y capacitadora, licenciada de Lemos, y posteriormente vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas por parte de ellas a las inquietudes o experiencias que ustedes a través del chat nos van a compartir. Les invitamos a tener una participación activa y que podamos pues intercambiar en este espacio esas experiencias que ustedes también como comunidad jurídica nos pueden aportar. Licenciada Hilda puede proyectar y es suya la cátedra. Bueno, eh, apreciados participantes, es un gusto para mí saludarles y enviarles mis más caros deseos por su bienestar. Es verdaderamente estimulante estar esta tarde utilizando un espacio de tiempo para poder compartir un tema que a mi juicio es muy apasionante, que aún requiere una mayor difusión en el país, pero que ha tenido la oportunidad de presentar unos frutos que han beneficiado a muchas familias, personas, empresas, diferentes organizaciones e instituciones. El tiempo pareciera largo, pero realmente para conversar sobre esto probablemente nos resulte corto. Yo no quisiera que esto fuera un monólogo. Me gustaría mucho arribar a una conversación entre ustedes y mi persona, pero sí traigo alguna información organizada que nos permita generar como un marco para nuestras deliberaciones. Eh, bueno, eh, hay mucho que hablar sobre el tema, pero en realidad esta tarde el tiempo que tenemos disponible, básicamente lo vamos a realizar o a desarrollar en la búsqueda del objetivo de reconocer juntos algunos elementos conceptuales y prácticos de la resolución alterna de conflictos o de la resolución pacífica de conflictos, como le llaman otros. En general, aludiremos a todos los métodos de solución, pero nuestro énfasis va a estar puesto precisamente en la resolución pacífica o alterna de los conflictos, con miras a impactar en la administración pública en cuanto a su aplicación. Para tal efecto, vamos a enfocarnos a tres contenidos. Uno de ellos es el conflicto y los modos de resolución, o sea, lo que se utiliza comúnmente en nuestra sociedad. El segundo punto a abordar serán los métodos de solución de conflicto como formas organizadas de resolución.
Y un tercer contenido estará enfocado al impacto de los métodos de resolución alterna de conflictos en la sociedad en general y en la administración de justicia en particular. Antes de proseguir, quisiera preguntar si se escucha bien. Y se Todo escucha bien, bien. maestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar entonces, gustaría partir de comprender un poquito algunos elementos de qué es el conflicto. Entonces, hay una pregunta que me gustaría muchísimo lanzar y dice, ¿diversidad o uniformidad? Una de las cosas que parece tan simple, pero que no siempre es fácilmente comprensible, es cómo entendernos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros como seres humanos nos conocemos? Bueno, conocemos hasta la Luna, ya hay tanta información sobre los exploradores en la Luna y hasta otras latitudes, pero a veces nosotros mismos estamos en dificultad para poder entendernos. Y uno de los conceptos que es difícil de a veces de comprender es cómo somos los seres humanos y que tendemos a querer a darnos una uniformidad y nos cuesta mucho bregar con la diversidad. Pero en realidad una de las características de la especie humana es la diversidad. No somos iguales en términos frente a la ley, pues tratamos de que seamos iguales, pero en términos de pensar, hasta en términos étnicos, en términos del color de nuestra piel, en términos de nuestros valores y muchos otros campos, nosotros somos diversos. Entonces, uno de los elementos fundamentales que tiene uno que comprender en la búsqueda de solventar pacíficamente es que somos diversos y que esta diversidad es fuente de riqueza, no es un problema, sino es una fuente de riqueza. Porque a veces para evitar problemas no queremos estar con aquellos que no son iguales, preferimos estar con los iguales, pero en realidad nos privamos del aprendizaje. Entonces, la diversidad es una fuente de riqueza para la especie. La diversidad misma permite la conjugación de talentos. Los problemas humanos son tan complejos que requieren verdaderamente una diversidad de talentos que se pueden poner en juego. Y por otro lado, también permite que se establezcan una sinergia en las relaciones humanas para aprender y saber cómo vivir y convivir. Entonces, este es un supuesto que nosotros debemos como ir pensándolo, reflexionándolo de cómo ver la especie. Precisamente ante esta diversidad, mientras más diversos seamos, probablemente más posibilidades de entrar en puntos de vista distintos, desavenencias u otros. Entonces, vemos que el conflicto precisamente se origina cuando estamos en contacto unos con otros. Nosotros no somos islas, pues. Vivimos en sociedad, en comunidad, en grupos, en familias. Y esa convivencia constante es la que pone en juego nuestra diversidad. Entonces, a menor entendimiento, a menores habilidades sociales, más conflictos. A mayor entendimiento, a mayor desarrollo de habilidades sociales, los conflictos se pueden solventar más rápidamente en una forma temprana, evitando que puedan estos escalar. Pero estos surgen precisamente en la convivencia, a veces con cosas sencillas como enredos, reclamos, pleitos por cosas banales, pequeñas, que no resueltas o malentendidas, sí pueden generar una escalada de los mismos. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de comprender es que los conflictos no son lineales ni tienen una sola causa de origen. Los estudiosos del conflicto nos han ayudado a comprender que el conflicto es multicausal, porque realmente su complejidad amerita que nosotros podamos verlo de una forma sistémica, viendo los diferentes elementos que lo componen y viendo las diferentes interrelaciones que existen entre ellos. Entre las fuentes de conflicto que generalmente se ven son aquellas que se derivan de bienes en juego. Y esto se considera que son verdaderamente asuntos sustantivos
que dan origen al conflicto. Pero hay otros elementos que no necesariamente son cuestiones que se pelean. Muchas veces son por territorios en juego. Y esos territorios en juego pueden ser de naturaleza física, pero también pueden ser de naturaleza emocional, de naturaleza cultural. Entonces, otra razón por la que puede haber fuente de conflicto, pueden ser fuentes de conflicto, son las percepciones erróneas. Ustedes saben que las percepciones generalmente pues ponen en juego todos los sentidos, los 5 sentidos. Pero cuando nosotros utilizamos únicamente los sentidos y no procesamos con los diferentes elementos y aprendizajes y los conceptos en nuestra mente, entonces damos por hecho cosas que vemos, pero a veces la vista puede engañarnos. Entonces hay percepciones que no son exactamente como la estamos mirando, como los 5 sentidos físicos nos están diciendo, sino que también hay algunas interpretaciones que tienen que ser complementando las percepciones con los sentidos, ¿verdad? Porque para que podamos tener como una comprensión mucho más completa de lo que estamos percibiendo. Y las otras están relacionadas con las limitaciones en la comunicación. Se ha dicho que en gran medida la mayoría de los conflictos ni siquiera se deben a esas fuentes que estoy mencionando. La mayoría de los conflictos radican en las limitaciones humanas para saber comunicarse con el otro o con nosotros. Entonces, vemos que la resolución de conflictos, entonces, no se puede enfocar solamente a resolver cuestiones en juego, sino también bienes en juego, sino también hay que mirar toda esa parte valorativa, toda esa parte comunicacional, todas esas percepciones que han ido como conformando cómo la gente está mirando lo que les está sucediendo. Vamos a ver qué está sucediendo que no me pasa a la siguiente diapositiva. No sé si Bueno, la sí, logró. sí, ya Ok. está listo, sí. Una de las cosas que nos ha permitido como observar el medio que nos rodea, observar las personas en sus interrelaciones, sean estas de naturaleza interpersonal o comunitaria, eh, nos ha permitido ver que hay unos ciertos modos que usualmente las personas utilizan para resolver. Ante una situación difícil, las personas piensan que se puede arreglar con dinero, que se puede arreglar por la fuerza, utilizando la manipulación, la amenaza, la intimidación, o utilizando fuerzas militares, ¿verdad? Para poder causar miedo en la población. Se utiliza la policía, se le amenaza con que se va a llamar a la policía, a veces hasta por una cosa muy pequeña o banal como las hojas de un árbol en la acera donde nosotros residimos. O finalmente, si todas esas cosas no se ponen en juego, entonces nos vamos al tribunal. Cada una de esas que estamos viendo tienen un elemento común y el elemento común es el, el hecho de confrontar, el hecho de mirar que esta es una situación que tiene que ser solventada y que para esa razón vamos a utilizar cualquier medio que permita que nosotros podamos salir mejor como ganadores en una situación como esta. Esto es lo que usualmente se mira en la sociedad. Y vemos entonces cómo cosas tan pequeñas que hablando entre las personas pudieran resolverse, ustedes ven que terminan por parar la gente en un cementerio, en la cárcel, en el hospital, ¿verdad? O en el tribunal, esperando que sea otro el que defina cómo esto se va a resolver, cuando en realidad nos estamos imposibilitando el hecho de que poder poner en juego otro tipo de habilidades y talentos que nos permita acercarnos más, resolver esta situación. Entonces uno se pregunta, ¿realmente
cuando utilizamos esas maneras de resolver, ¿realmente se está resolviendo? ¿Cómo quedan desatisfechas las personas? ¿Hay satisfacción en ambas partes? ¿O simplemente hay unas que se someten a la otra y entonces se está privilegiando la fórmula de ganar-perder, porque una gana y otra pierde? Entonces, esto aparentemente ha resuelto, pero en general provoca otro tipo de conflictos, resentimientos, temores, que inclusive en aquellas relaciones que duran en el tiempo pueden llegar a volver a que la situación se vuelva a dar y que entonces entre en una escalada que probablemente altera demasiado las relaciones entre las personas. Y esto todavía es mucho más dramático en aquellas relaciones que tienen que perpetuarse en el tiempo, como son, por ejemplo, las relaciones familiares o las relaciones vecinales o las relaciones laborales, en donde las personas no se van a ir, no van a dejar tirada una cosa porque tienen un problema, tienen que permanecer ahí por mucho tiempo. Y esto hace que sea un caldo de cultivo para nuevos conflictos que se van a ir generando. Y de esa manera, entonces, se abarrotan las demandas de atención para las instituciones de Estado para que puedan ser atendidas estas personas y vemos cómo se acumulan una serie de causas para resolver sobre estas cosas, para que un tercero les ayude a resolver. Ahora, la factura que pasa el hecho de poder utilizar o de dedicarse a utilizar modos de actuar que en vez de resolver generan más conflicto, en vez de resolver o de contribuir a la generación de elementos para la convivencia pacífica, lo que hace es poner como un manto para cubrir esta situación por un tiempo, pero por debajo de eso es como el iceberg, ¿verdad? Que nosotros vemos el iceberg y se ve una cosa aparente enfrente, pero por debajo hay una gran masa de hielo que en cualquier momento que uno se acerque puede romperse y generar un quiebre más estrepitoso que lo que teníamos antes. De ahí es que pensando en cómo las comunidades, las personas en sus interrelaciones pueden entrar a procesos civilizatorios que sean más adecuados a generar la madurez de la especie humana, han ido generando una serie de iniciativas para poder resolver de una forma diferente. Y esto también ha sido posible porque se han observado experiencias ancestrales en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, donde la gente ha podido resolver sus diferencias dialogando, utilizando la sabiduría de la gente mayor. Y esto entonces ha permitido darse cuenta que no necesariamente entrando en pleito o entrando en una confrontación más generadora de violencia se va a resolver. Y esto es lo que ha sido parte del fundamento de los métodos de solución alterna de conflictos, que es como formas organizadas para resolver. Ahora, cuando uno ve la amplia gama de métodos de resolución de conflictos, entonces uno puede darse cuenta que estos en gran medida tienen la base, como decía, en la parte comunitaria, en las relaciones de las comunidades pequeñas y sobre todo surgieron en aquellas sociedades multiculturales, multiétnicas, donde la diversidad era más manifiesta y eso entonces hacía que la búsqueda de los líderes comunitarios, de los líderes sindicales, de los líderes de las iglesias, en la búsqueda de encontrar una forma de que las personas pudieran convivir de una manera mucho más productiva, que permitieran entonces integrar todos esos elementos que lo hacían diversos, vieran la diversidad realmente como una forma para compartir y avanzar en su desarrollo. Así es como se observa además que hay muchas experiencias que hacen alusión a las formas alternas que son ancestrales. Uno puede verlo en la historia milenaria de China, puede verlo en la historia judía,
puede verlo inclusive en la Biblia. En algunos libros sagrados uno puede encontrar una serie de elementos que hacen alusión al diálogo, a la búsqueda de consensos o inclusive a permitir que una tercera persona notable dentro de la comunidad pudiera ayudar para resolver. Esto fue la parte, digamos, más rudimentaria que se observa, pero poco a poco, entonces las experiencias que se han ido dando nos ha permitido llegar a formas organizadas, cada una con más sofisticación cada vez. Y entonces ha pasado de ser solamente como experiencias de los campos comunitarios e informales, muchos estados entonces los han incorporado en sus sistemas de administración de justicia. Así es como entonces surgen estos métodos, pero al observarlos uno se da cuenta de sus elementos característicos que podríamos resumirlo como en dos grandes campos. Podemos observar que hay algunos métodos que son adversariales, ¿verdad? Como es el juicio, que fue adoptado por el Estado moderno como la forma primaria y principal y única para poder resolver. Entonces, estos métodos tienen la característica de centrar su atención en cuanto a resolver las pretensiones del demandante, porque allí, en esta forma, hay una persona que demanda, una persona que pide y una persona que es demandada, una persona que tiene que responder. Entonces ven que en estas formas adversariales uno demanda, el otro responde. Y lógicamente las personas se miran como contrapartes, como antagonistas. Y no solo es el hecho del tema sustantivo por el que puedan estar peleando, sino las personas mismas pueden verse así como contrincantes. E inclusive los profesionales que les ayudan para resolver tienen también parte de esa concepción y uno es atiende las pretensiones de una parte y otros profesionales atienden lo que la otra parte dice, cómo se defiende, cómo logra no atender solo aceptar lo que le están pidiendo. Entonces ven ustedes que forma una lógica relacional que es verdaderamente de confrontación, como que nos hace la idea de estar como en un terreno de fútbol o en un ring, ¿verdad? Donde las partes van a pelear y vamos a ver quién sale ganador. Pero la otra forma de resolver entonces son lo que se conoce como los métodos no adversariales, y los métodos no adversariales tienen la característica de que intentan atender las necesidades e intereses de todas las partes involucradas. Entonces, se reconoce que todos los participantes, todos los involucrados, tienen el derecho de hacerse oír, tienen el derecho de poner sobre la mesa sus necesidades e intereses, sus pretensiones, y también tienen el derecho de participar y poder inclusive aportar todo su conocimiento, su comprensión e inclusive su parte creativa para encontrarle alguna solución. En este sentido, la lógica relacional es una lógica más colaborativa. O sea, se reconoce que las personas probablemente cuando comienzan a participar se vean un poco antagónicamente, pero el tercero que les asiste los ve como dos personas potencialmente capaces de poder sentarse a dialogar y colaborar en la construcción de una comprensión unificada de lo que les está pasando y también de poder construir aquellos asuntos o aquellos acuerdos que les permitan satisfacer sus intereses y necesidades y que ambos puedan generar una fórmula ganadora. O sea, todos ganan de alguna manera con lo que puedan acordar. Entonces podemos ver entonces que estas son como dos grandes enfoques de los métodos de solución de conflictos. Entonces, dentro de los adversariales, pues encontramos que el más reconocido es el juicio y dentro de los no adversariales toda la amplia gama de métodos de resolución alternativa.
Entonces, en el medio nuestro, hay algunos métodos que son más conocidos. Entonces, sabemos y también se han clasificado aludiendo a dos categorías que básicamente se enfocan a la participación. Pone su énfasis en el nivel o el grado de participación de las personas que están involucradas en el conflicto. Y además tiene el otro enfoque es quién decide. Entonces podemos verlos que así se organizan en dos grandes ramas. Podemos tener entonces lo que se conoce como los métodos heterocompositivos, que son aquellos en los que las personas depositan la facultad de poder decidir sus asuntos, brindan información, pero sus asuntos al final son definidos por un tercero. En este sentido, nosotros encontramos el juicio como la forma de resolver mucho más generalizada, más conocida, donde una figura, llámese juez o jueza, es la que decide y hace una sentencia o una resolución acerca del asunto que ha estado aquejando a estas personas. Y la otra es el arbitraje, donde tiene una similitud con el juicio, en cuanto que también es un tercero el que decide sobre esto y el que considera, el que valora y hace también una resolución o laudo arbitral. La único que tiene la característica de que las partes pueden decidir cómo quieren resolver. Si esto va a ser obligatorio para ellos, si lo van a hacer por la buena fe, si lo van a hacer sobre la base de las leyes. Entonces hay una participación un tanto mayor que la que puede tener el juicio. Pero en todo caso, ambos están dentro de lo que es la rama de los métodos heterocompositivos. Por lo contrario, encontramos los métodos autocompositivos. Y estos métodos autocompositivos parten del hecho de reconocer que los seres humanos tienen potencialmente la capacidad de poder participar, de poder resolver, de poder aportar la información necesaria sobre los asuntos que les aquejan. ¿Quién conoce más su situación? ¿Quién puede traer la información que ayude a comprender la situación que les está incomodando, que los está afectando? Entonces, parte de ese hecho. Y además parte de que tienen el talento real o potencial para que puedan ellos llegar a acuerdos que pongan fin o resuelvan la necesidad o el interés que están buscando resolver. En ese sentido, podemos encontrar los más conocidos en el medio y los situé en la lámina de abajo para arriba, porque vean, por favor, que lo que está a la base es donde hay mayor participación y las partes no necesitan muchas veces, si los asuntos son sencillos, pueden a través de la negociación, que no necesitan un tercero que esté con ellos, salvo aquellas negociaciones que son de un carácter mucho más complejo o cuando los actores son muchos también un mayor número de actores o de situaciones en juego. Luego le encontramos lo que es la mediación, que también requiere la asistencia de un tercero mediador, o la conciliación, que también es otra forma, donde hay un tercero conciliador. Entonces, dentro de esos métodos autocompositivos, las partes tienen la oportunidad de una participación de mayor a menor, ¿verdad? Pero sí hay una participación. Entonces, vemos de esta lámina, podemos entonces inferir que hay como un abanico de oportunidades de la población para poder resolver las situaciones que están enfrentando. Lógicamente, yo solo puse estas, pero en aquellas sociedades donde estas formas de resolución han avanzado mucho, nosotros vamos a encontrar una complejidad de formas donde verdaderamente son verdaderos abanicos de oportunidades que tiene la población para escoger por cuál forma se va antes que pensar en irse a un juicio. Solo cuando las formas autocompositivas no pueden llevarse a cabo porque los asuntos en juego no permiten, o la complejidad o el impacto que tiene para la sociedad o la imposibilidad que tienen las mismas partes involucradas no funciona. Entonces la idea es que las personas van
a la otra forma de resolver, que es el arbitraje o, en su lugar, el juicio. Ahora bien, en El Salvador, ya estas formas organizadas tienen más de 20 años. Yo puedo recordar los primeros manifestaciones de interés por este tema. Eso lleva mucho más años que 20. Sin embargo, había inquietud, interés por estos métodos a partir de la participación de profesionales y autoridades del sector de justicia en conferencias, seminarios, congresos, sobre la justicia y cómo avanzar el acceso a la justicia en nuestros países. Sin embargo, muchas eran muy buenas intenciones, muchos deseos que esto pasara, pero así habían difícil que pasara. Y quizás hará unos 20, 25 años que esto entonces fue tomando forma. Esto verdaderamente parte del hecho de que había unas necesidades dentro del sector y lo que más preocupaba era el alto número de casos en el sistema judicial. Y entonces se cuestionaba muchísimo nuestro sistema porque la justicia llegaba muy lento y había acumulado una serie de casos en el sistema judicial. Había entonces un interés instrumental de lo que eran las formas alternas de resolución. Por otro lado, después entramos en temas de conflictos bélicos al interior de nuestras sociedades y esto hacía más difícil y más, como les dijera, más apremiante la búsqueda de formas que no profundizaran más la dinámica relacional violenta. Pero en realidad hay un punto que quizás es importante tener en cuenta. Si bien es cierto, hay unas necesidades prácticas para que estos métodos o estos modelos de gestión puedan ser instalados, pero también hay que pensar en que debe haber una fundamentación valorativa, esencial, filosófica, si que se quiere, acerca de lo que debe ser el acceso a estos modos de gestión. Y por eso me permití compartir con ustedes esta reflexión que nos dice que la justicia no es limitada, o sea, no puede ser limitada únicamente al servicio que da una institución y si ésta no tiene toda la capacidad instalada para atender, pasarán años para que usted pueda tener acceso a la justicia. Entonces, veamos, dice que la justicia no es limitada, es una cualidad universal. Debe operar en todos los ámbitos de la vida humana, o sea, no solo es para un campo. Todos y cada uno de los miembros de la sociedad deben disfrutar de los beneficios de la civilización, porque todos pertenecemos al cuerpo de la humanidad. Si un miembro de este cuerpo está angustiado, ¿cómo pueden estar tranquilos todos los demás? Entonces, me pareció que era muy útil reflexionar sobre este planteamiento, porque entonces quiere decir que no es suficiente con ofrecer formas de resolver situaciones que aquejan a los seres humanos para que unos ganen y otros pierdan, para que unos reciban algo y los otros se queden sin nada, para que unos queden muy satisfechos y otros queden muy insatisfechos, que unos se sientan que pudo tener acceso a lo que quería y otro se queda con ese sentimiento de ser tratado injustamente. Entonces, por esa razón, se considera que más allá del carácter instrumental que se le quiera dar a estos métodos de resolución, tenemos que pensar qué es en la base lo que debe verdaderamente sustentar iniciativas de esta naturaleza, porque eso es lo que le da legitimidad, eso es lo que le da validez y eso es lo que le permitiría tener como una posibilidad de no un desarrollo foráneo, no una cosa que ahora es y mañana ya no es, no solamente declarativo, sino también que permita que la realidad, la institucionalidad de las formas alternas de solución de conflictos se queden en nuestra sociedad.
Ahora, sobre esta base, partiendo de aquí, entonces me gustaría compartir con ustedes algunos de los impactos que se le ha reconocido a esta forma de resolución, ¿verdad? Partiendo de un concepto de justicia que no es solo resolución de casos, no es la atención de un expediente, se atendieron tantos expedientes, tantos casos, sino es verdaderamente la oportunidad de que los seres humanos puedan resolver aquellas cosas que les están aquejando y puedan seguir adelante. Entonces, me permití plantearla, digamos, como en tres vertientes. El impacto que pueda tener, no quiere decir que estos son los únicos, son los que traté de traer acá para que podamos conversarlos, pero nada más es eso, es una oportunidad para tener un marco de conversación, pero lógicamente, digamos, con su mirada apreciativa, probablemente ustedes van a ir descubriendo o algunos de ustedes conocen otras formas, otras manifestaciones del impacto positivo que han tenido estos métodos de solución. Entre los participantes, o sea, en aquellos que han acudido, que han tenido la posibilidad de ser atendido a través de estas formas, vamos a ver cuál es el impacto que se ha puesto de manifiesto. En primer lugar, les ha permitido atender de forma creativa los intereses y necesidades que les aquejan. Entonces, aquí ya no es una cuestión de que me demandan por algo y yo tengo que responder por lo que el otro quiere, sino que tienen ambos o todos los participantes la posibilidad de que sean puestos en la mesa y su objeto de trabajo, sus intereses y necesidades para que todos puedan solventarlas. Por otro lado, les ha ayudado a desarrollar habilidades sociales útiles de inmediato y a futuro en nuevas situaciones. Por eso, digamos, a las formas alternas y muy particularmente a la mediación, se le ha reconocido como un potencial educativo muy grande porque permite entonces el desarrollo de habilidades sociales. Usted podrá decir, la persona está en una sesión de mediación, por ejemplo, 1 o 2 horas. Sí, pero en 1 o 2 horas las personas han bajado las armas, todos esos elementos violentos, humillantes, que venían acostumbrados para tratar sus asuntos, los han dejado ahí. Hay como un armisticio y las personas entran en una dinámica distinta y se dan cuenta que son capaces de escuchar al otro sin violentarlo, sin atacarlo, pero también son capaces de refinar su expresión, porque entonces tienen que evitar un lenguaje que sea humillante, un lenguaje cuestiones de calificativos peyorativos o contra la persona. Entonces va refinando y expresando de una manera distinta. Y esto, por supuesto, requiere la ayuda del tercero que está ahí precisamente para asistirle. Entonces, esto le sirve a la persona en el momento, las 2 horas que puedan estar o las tantas horas que puedan estar en estas sesiones, pero también se da cuenta de que él es capaz y probablemente muchas de estas habilidades también le van a ser útiles en nuevas situaciones. No quiere decir que las personas ya no van a tener conflictos y los conflictos son inevitables. La cuestión es cómo se resuelven, cómo se manejan, cómo se gestionan, con qué herramientas lo hacemos. Por otro lado, también ha permitido, y que es muy impactante también, ejercer sus derechos de voluntad, de participación y de acceso a la justicia. De voluntad porque no es obligatorio. La persona puede ejercer su derecho y su voluntad para participar, su derecho para permanecer, su derecho de voluntad para poder construir aquellos acuerdos. Nadie se los construye, los construyen ellos mismos. Y entonces las personas ejercen su derecho de participación, que es un derecho humano, un derecho social, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, el sentido de que algo es justo para ellos no es bajo el criterio de un tercero, sino el criterio de las partes que han participado y lo pueden ellos mismos experimentar.
Esto de alguna manera va generando como una confianza de la capacidad o la naturaleza noble del ser humano y que no es que sea egoísta por naturaleza, que es lo que generalmente se ha venido trabajando, pero no, o lo que se cree que por eso no nos considera, y también otra creencia de que es que somos violentos, desde que nuestros indígenas eran violentos, pero en realidad parte del hecho de ver que el ser humano es noble. Seguramente los aprendizajes, los contextos en los que ha vivido, las formas en que han sido tratados, es lo que ha hecho que mucho del potencial con el que el ser humano nace, con el que el ser humano tiene ahí en potencia, pero que no se desarrolla, en estos contextos tienen la oportunidad de salir a la luz y ellos darse cuenta que tienen estas capacidades que les son inherentes, pero que necesitan ponerse dentro de un contexto que puedan ser nutridos y aflorados. Ahora, en la administración de justicia, si bien es cierto, muchos de los motivos por los cuales estos métodos han llegado o se han instalado en algunos servicios ha sido el descongestionamiento de los tribunales, pero en realidad hemos visto que ha tenido un impacto más allá de esto. Y el principal que podríamos identificar es la celeridad en el acceso a la justicia. Entonces, esto permite que la gente sienta que más rápido es atendido. Y miren que aquí esto es muy bueno en términos también de lo que, del concepto de lo que es el conflicto, porque el conflicto es dinámico. Y un conflicto que surge ahora es atendido en 3 meses, en 6 meses, en un año, probablemente ese conflicto cuando llega a ser atendido ha sufrido, ha evolucionado, se ha complejizado o hasta se han mejorado. Entonces, algunas medidas que se toman muchas veces ni siquiera son ya necesarias ni válidas y la misma gente se dispone a veces hasta a incumplirlas. Por ejemplo, la violencia entre las personas era tanta que va a generar una medida cautelar y resulta que ya entre ellos en los días siguientes ha cambiado y aunque tienen una medida cautelar, ellos se miran, se tratan. Entonces ven ustedes cómo hay como una falta de reconocimiento de lo que es el conflicto, que es dinámico. Y por esa razón, mientras más rápido se resuelve, tiene una mayor correspondencia la decisión que se toma tiene una mayor correspondencia con la naturaleza del conflicto y por eso esto se vuelve también más idóneo. Entonces la celeridad en el acceso a la justicia es mayor. La otra es entonces la idoneidad de la solución con los asuntos o acuerdos a su consideración. Entonces ven lo que mencionaba, con una decisión que se toma, tienen una mayor idoneidad, una mayor coherencia con la situación que han estado enfrentando o que están enfrentando. Y la otra que me parece que era muy buena compartir es que la aplicación de estos métodos fortalece las competencias de los profesionales o de los recursos humanos del sistema, porque entonces ya no es solo la aplicación de unos códigos, sino hay una lectura de la realidad, del conflicto, de las relaciones entre las personas involucradas, hay una lectura del entorno, del contexto, de los recursos que son propios del ser, de los seres que están ahí participando. Entonces quiere decir que hay como la posibilidad de acceso a un conocimiento que va más allá de la disciplina de origen de los profesionales que están trabajando en el sistema. Entonces vienen a ser como una formación más integral o sistémica del profesional. Para la sociedad, aunque yo puse solamente estos dos, pueden haber muchísimos más elementos positivos que han impactado. El primero es que la sociedad, miren, una sociedad que históricamente ha sido violentada, que ha sido como esperando que sean los caudillos los que deciden, que no ha sido la participación un elemento, un rasgo de la cultura, de pronto experimenta espacios de diálogo y consensos, ve que es posible y que él puede
que no, a veces también un ciudadano común, a veces hasta iletrado, pero descubre que también él tiene unos elementos de sabiduría que le permiten ponerlos en juego y le permite además experimentar la posibilidad de una convivencia pacífica. Allá donde uno cree que esto no es posible, puede experimentarlo y darse cuenta que sí se puede, pero que requiere trabajarlo y tener esa disposición. El otro impacto es que contribuye a la democratización y la construcción de una cultura de paz. O sea, en la medida que los seres humanos en sus relaciones interpersonales, comunitarias, empresariales, y en fin, más, cuando hay desde actores de situaciones pequeñas a actores de situaciones más complejas en la sociedad, van tejiendo, van haciendo un tejido social que tiende más a experimentar la democracia y, por supuesto, a que afloren algunos elementos de la cultura de paz. O sea, esas cosas eso de la cultura de paz no es una cosa que va a surgir únicamente por generación espontánea. Son procesos que se tienen que ir como entretejiendo para que entonces nosotros podamos irlos experimentando y dándonos cuenta de que sí es posible que podamos arribar a un proceso civilizatorio mucho más sólido y con la amplia participación, que no depende de ningún comportamiento, de ningún, como le dijera, una fuerza mesiánica o de que depende de un gobernante o de un líder, sino que la sociedad en su conjunto tendrá que ir experimentando este tipo de elementos que nos van a ir ayudando a construir, a que todos podamos aportar para la construcción de una sociedad menos violenta. Ahora, desde la OEA hubo un estudio o ha hecho estudios acerca del impacto también de los métodos en la solución de los conflictos. Y menciona, en uno de sus estudios menciona que se ha observado que estos métodos, los países los fueron incorporando a partir precisamente del anhelo de una modernización del Estado, una modernización del sistema de justicia, y además lo que les mencionaba de la descongestión de los tribunales. Probablemente algunos han leído, otros recordarán que en la década de los 80 el sistema de justicia era altamente cuestionado precisamente por la gran mora judicial. Y seguramente esto ha ido mejorando, pero aún no podemos decir que nosotros estamos en un tiempo en que esto ha sido superado. Precisamente en la medida que las sociedades o las comunidades vayan desarrollando menos habilidades, entonces, y tengan más caldo de cultivo de generación de violencia, lógicamente los tribunales seguirán teniendo gran demanda de atención, ¿verdad? Pero en realidad de esa manera surgieron. Y me gustó este dato porque vean ustedes que las iniciativas que se dieron en el campo, digamos, comunitario, en la sociedad civil, no surgieron por descongestionamiento ni modernización, surgieron por por tener un acceso más rápido a la justicia, por la necesidad de la democratización de la sociedad. Entonces, ven que esas dos formas o esas dos motivaciones que pudieron dar pie a la instalación de estos métodos de solución de conflictos, ven que hay una diferencia, pero que juntas pueden ser realmente la base fundamental para que estos métodos puedan seguir adelante. Y me parece interesante que la OEA dice que la instalación de estos métodos marcan una orientación revalorizante de la función social de la justicia como garantía de la convivencia pacífica. Ustedes ven que más allá de resolver un caso, de resolver un expediente, ¿verdad? De descongestionar de los casos, de los expedientes que se tienen, la idea es que se pueda revalorizar la justicia, ¿verdad? Como garantía de la convivencia pacífica. Y ven que esto tiene mucha relación
con la cita que yo leí al principio de este apartado. Además, se menciona que en cuanto a la legitimación cultural y social de los métodos alternos de conflicto, la OEA reconoce que hay una escasa legitimación social y cultural de los métodos alternos de conflictos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, los funcionarios, autoridades, operadores de los sistemas de justicia o líderes de las comunidades puedan haber tenido acceso para tener un aprecio por estos métodos, la sociedad en su conjunto todavía no los conoce plenamente o los conoce muy escasamente o en una forma muy tangencial. Entonces dice que se estiman insuficientes o inexistentes los esfuerzos por definir e implementar políticas y programas nacionales de promoción de los MAS. ¿Verdad? Entonces, muchos de los servicios que se han instalado, podemos recordar que se han instalado como proyectos pilotos o experimentales y han tenido una difusión mientras esos proyectos hayan surgido. O algunos ya están instituidos en algunas organizaciones del Estado, pero lo que se dice es que la difusión entre la población todavía es insuficiente. Por tanto, ¿cómo puede la población decidir dentro de ese abanico de posibilidades que tiene de poder resolver, cómo puede decidir cuál sería el mejor para sí si no los conoce? Si no sabe apreciar cuáles son sus características, su naturaleza, los beneficios que le ofrece o los requerimientos que tiene, ¿verdad? Entonces, o qué resultados le puede ofrecer. En ese sentido, pues, decía que ven que el impacto es menor. También menciona en estos estudios que aunque jurídicamente están reconocidos en algunos casos, en la parte de la Constitución o en algunas regulaciones específicas en las diferentes materias de la justicia, dice que la aplicación efectiva y su implementación concreta por parte de los sistemas de justicia de los países americanos todavía es un proceso recién iniciado y estado incipiente. Recuerden que esta es como una mirada a la región. Lógicamente, la forma, el nivel de desarrollo, el grado de desarrollo que han alcanzado varía de país en país. En algunos países, pues está bastante más avanzado que otros, pero en general dice que si nosotros pudiéramos ver todas las iniciativas de la aplicación de estos métodos, los ubicaríamos, ven ustedes en esa gráfica, dice que la mayoría se sitúan en un desarrollo incipiente. Otros son como de nivel medio, pero todavía nos falta muchísimo para arribar, para decir que ya están maduros, que han logrado verdaderamente una institucionalidad sólida en su aplicación. En conclusión, estas conclusiones yo las he formulado de esta manera, pero la idea es generar en ustedes una disposición a conversar, ¿verdad? Y entonces sí los invito a tomarlo con esa idea, ¿verdad? De poder conversar y también que ustedes puedan aportar al respecto. Dice que los principales problemas de nuestro tiempo no pueden ser entendidos aislados y linealmente. Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que están interconectados y son interdependientes. Esto implica una lectura y un abordaje sistémico que dé cabida a la diversidad de disciplinas profesionales, a las diversidad de instituciones y a los ciudadanos en general. Entonces, quiere decir esto que la lectura del conflicto
o la lectura de los conflictos que aquejan a la ciudadanía, a la población, sea que acudan a un sistema organizado de una institución, sea que puedan ser atendidos en sus comunidades, requiere una lectura sistémica más amplia. Esto quiere decir que tenemos que hacer uso de las diferentes fuentes de conocimiento. Entonces, una cosa no se puede ver solo desde la perspectiva jurídica, no se puede ver solo desde la perspectiva psicológica, no se puede ver solamente desde la perspectiva económica. Quiere decir que en muchos casos requiere una conjugación de conocimiento. Por tanto, entonces, esto es un desafío también para los profesionales, en el sentido de que no nos vamos a quedar con lo que nos dio la universidad. Si bien es cierto, ese es el enfoque predominante de nuestra formación de origen, pero si estamos trabajando en el ámbito del conflicto de que aqueja a las personas, quiere decir que tenemos que seguirnos formando en los diferentes campos de conocimiento y tratando de hacer una experimentación interdisciplinaria en donde podamos en equipo conversar acerca de las situaciones que nos toca atender para asegurar que estamos comprendiendo bien. Y de pronto, entonces, los abogados nutren a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los médicos, a los economistas y viceversa. De pronto, entonces, nosotros tenemos unas prácticas profesionales más que interdisciplinarias, yo diría transdisciplinarias. Y de pronto uno está oyendo a un abogado y piensa que es un psicólogo, está oyendo a un psicólogo que piensa que es abogado, porque ven cómo hay una sinergia tanto en el conocimiento como en la práctica de estos profesionales. También las declaraciones institucionales de compromiso con los métodos alternos de resolución de conflictos serán más efectivas si se complementan con mecanismos reales de acceso a este modelo de gestión y resolución que genere una política pública que se traduzca en agenda del Estado con programas, presupuestos, recursos humanos, ¿cómo se llama? En el que verdaderamente haya también, sean retribuidos como debe ser, supervisión, control e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los ciudadanos. A veces también predomina más las acciones declarativas de aprecio y de respaldo a los métodos alternos, pero no se traducen en cuestiones prácticas como por ejemplo El Salvador todavía está huérfano de una política pública que permita realmente decir que esto se han instituido en los esfuerzos del Estado salvadoreño. Sería necesario también favorecer acciones de divulgación e información y aumentar la extensión de su aplicación a otros ámbitos. O sea, casi todo se puede resolver por métodos alternos, ¿verdad? Salvo aquellos donde se comprometa el bienestar público o esté en la comisión de algún delito. Entonces, la difusión no es algo que pueda hacerse solamente de las formas organizadas que puedan tener el Estado o la sociedad civil, sino que también se vuelva como un reconocimiento que puede hacer cualquier ciudadano para cuando hablan con nosotros, cuando nos cuentan los problemas, más que mandarlos a una forma litigiosa, pensar primero en una forma dialogada, negociada entre ellos, y donde no puedan, buscar un tercero que les ayude para sacar esto adelante. Entonces, de esta forma es lo que yo traía organizado para compartir con ustedes, y ahora sí, los invito a que ustedes tengan sus participaciones y nos escuchamos, sus puntos de vista, preguntas, inquietudes, a un disenso si hubiera. Muchas gracias, maestra Cepeda, por todos los aportes que usted nos ha brindado a lo largo de esta ponencia que usted pues ha preparado como capacitadora de nuestra escuela. Tenemos algunos aportes de los participantes que los han dejado en el chat y tenemos ahí alguna que otra pregunta.
voy a retomar porque no me sale la identificación de uno de los participantes, pero quizás para ir empezando con algunas de las consultas que él nos había planteado o ella, vamos a ir formulándole si usted nos puede ampliar cuáles serían, maestra Cepeda, esos límites para este método de solución de conflicto llamado mediación. ¿Y nos puede ampliar sobre ello? Los límites para su uso. Sí, para la aplicación, menciona acá cuáles son los límites de la mediación, entenderíamos que es pues para la aplicación de ese método. Ujú, ujú. Bueno, la mediación como método alterno tiene muy pocos límites. Se ha dicho que casi todos los asuntos son susceptibles de ser mediados, los asuntos. Solamente uno de los límites es aquellos asuntos donde haya comisión de delito, donde se ponga en riesgo el interés de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? O que haya un impacto social muy grave para no verlo como algo que se pueda negociar. Entonces, eso sería, digamos, desde los asuntos que se pueden someter a mediación. Pero también desde las personas, sí tiene también unos límites. Y uno de los límites he entendido que es precisamente la voluntad. Si la persona no quiere, no se puede obligar. Pero eso no es una cosa solamente de decir, no, no quiero, o sí, sí quiero. Tiene que verse también en la actitud. ¿Verdad? Cuando la persona dice sí quiero y está sentado, pero no quiere trabajar, no aporta información, no aporta ideas para construir las posibles soluciones o caminos de solución. Entonces, de alguna manera, entonces, la voluntad de esta persona está nubilada y entonces es difícil que pueda participar en un proceso donde ella tiene que dar algo para poder avanzar. Por otro lado, también se puede dar el caso de personas que sus estados emocionales son muy, muy serios, muy graves, o personas con incapacidades mentales que que no permita que ella pueda realmente entrar en un proceso dialogado, o construir soluciones, o no pueda decidir por sí misma. Otro límite es que las personas quieran negociar cosas de las cuales no puedan disponer, ¿verdad? Entonces, esos son en términos generales lo que yo creería que pueden ser límites para ejercer la mediación en cuestiones de conflicto. Muchas gracias, maestra Cepeda. Una de las primeras consultas que también nos trasladaban era para el caso de cuando se presentan conflictos por las mascotas. En caso de animales, ¿verdad? Si usted nos puede dar por ahí algunas recomendaciones y luego le sigo leyendo algunos otros comentarios. Bueno, casi todos los casos de convivencia ciudadana, de convivencia comunitaria, pueden ser uno de los muy buenos casos para trabajarlos en mediación. Ahora, esto requiere, digamos, como dijera, como unos dos ángulos. Uno primero tendría que ver la parte eh, fáctica, la parte que realmente afecta a la persona. Por ejemplo, que el perro deje las excretas en un lugar del vecino, o que el árbol tire las hojas y cae en el jardín del vecino, o que las raíces de los árboles también. Hay todas esas cosas de convivencia, hay que trabajarlas desde esa perspectiva. Pero hay otra perspectiva que muy poco se ha explorado y tiene que ver con el ampliar el conocimiento de los participantes acerca de el cuidado, por ejemplo, de las mascotas, cómo comprender como le dijera, las características de la raza de la mascota que tiene, porque en este camino yo he encontrado, pues un perro es un perro, ajá, pero no es lo mismo un perro
cuyas características, su personalidad son perros de mascota, que tener un perro que es un perro guardián, ¿verdad? Y que luego usted resida, no es lo mismo que usted resida en una gran mansión donde puede tener perros guardianes, a que usted viva en una casa de limitadas dimensiones y apenas si puede caber un perro de mascota. Entonces quiere decir que este tipo de conocimiento también se puede ventilar ahí, se puede llamar a expertos que puedan explicarle cómo es la otra cosa. Por ejemplo, me voy a pasar más allá de lo que me preguntó acerca de las mascotas, pero por ejemplo, los ruidos, la música estridente, es que más allá de que a mí no me gusta, que a mí como persona que vivo en esta casa no me agrada o no me gusta el nivel de sonido que pone mi vecino con el que estoy colindante, más allá de eso, también nosotros podemos posibilitar información ahí mismo de cómo esto afecta la salud mental, cómo eso, el hecho mismo hay una higiene auditiva, una higiene visual, que nosotros estamos atentando contra el ser humano cuando estamos queriendo prevalecer mi derecho o mi deseo de tener la música a todo volumen. ¿Cómo afecta esto mi oído, pero también cómo afecta el oído del vecino y cómo esto también afecta a la salud mental? Probablemente todo este tipo de conocimiento puede surgir ahí en la medida que se posibilite y se ponga sobre la mesa. Esto hace que los acuerdos que se tomen no solo aluden a la disposición de la excreta, póngala en tal parte o recójala no sé qué, lleve una bolsita cuando cuando lo haga, para que usted le baje el volumen solo cuando el vecino no está, sino que de pronto puede haber una ampliación del conocimiento y la comprensión del ser humano acerca de cómo es su convivencia, cómo es su forma de vivir, que le va a permitir a la persona ir haciendo unas escogencias sobre la situación particular que les aqueja, pero sobre su proyección también de su forma de vivir y convivir. Entonces, realmente esos casos de vecindad son verdaderamente muy buenos para poder trabajar la convivencia. Y se ha considerado que muchos de esos casos en realidad son los que están generando, son los caldos de cultivo para mayor violencia en las comunidades. Y a la hora, por ejemplo, de que no se toman en cuenta algunas regulaciones para la construcción de casas, la disposición de las puertas de acceso, todo eso afecta la convivencia y probablemente por eso se dice que el conflicto es multicausal, pero también entonces quiere decir que no debemos conformarnos solo se compromete a que va a poner la disposición de las excretas del perro en tal parte, sino que se amplía más el panorama para los seres humanos para que entonces tome decisiones más informadas. Y eso va a hacer que de alguna manera su dependencia de los servicios organizados por el sistema sea menor, porque la persona ya va a ir desarrollando una mayor autonomía frente a los problemas que tiene que se le van a presentar en la vida diaria, pero también una mayor autonomía en la decisión de cómo lo puede resolver. Muchas gracias, maestra. Otra de las consultas es respecto, siempre en el caso de la mediación, si es necesario siempre la homologación judicial, nos pregunta el participante. Yo creo que eso va a depender de la naturaleza del asunto que se esté tratando. Hay asuntos que no tienen ninguna implicación legal o jurídica, ni están vinculados o no están conectados con ningún proceso judicial. Entonces, esos son acuerdos entre las personas y no necesita homologación de ninguna autoridad, ¿verdad? Es el acuerdo entre las partes, el que ellos se dispongan a llegar a un entendimiento. Miren, es más, muchos de los casos, inclusive hay personas que llegan a acuerdos verbales. Entonces, quiere decir que se recuerdan que se decía que el poder de la palabra es increíble
y que en el pasado el honor se medía también porque uno fuera fiel a la palabra. Se recuerdan que en muchas relaciones, inclusive de naturaleza comercial, la gente se prestaba dinero, los comerciantes entre sí, a pura palabra, y decían en tanto tiempo se lo devuelvo. Entonces hay una serie de cosas que se ponían en práctica que poco a poco se han ido perdiendo por la desconfianza y por la indisposición al cumplimiento. Pero hay muchas cosas que son acuerdos verbales entre las personas o se pueden plasmar en un documento y que si tienen ciertas implicaciones son documentos que después pueden hacerlos valer en la instancia judicial si no hubiera cumplimiento. Pero hay cosas que probablemente sí van a requerir homologación por las implicaciones legales que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, un convenio por separación que dijera deudas u otras cosas que requieren y que podrían requerir los tribunales, eso probablemente van a necesitar homologación. Ahora bien, si la respuesta mejor sobre este punto también lo tienen que dar las instituciones que instalan este tipo de servicios, porque estas instituciones seguramente van a definir el perfil de cómo va a ser su servicio, cómo se va a llevar a cabo la mediación, cuáles son los requerimientos, cómo se debe registrar, cómo se debe plasmar, cómo se va a enviar a otras instituciones, cómo inclusive se va a hacer valer si no hay cumplimiento. Entonces, quiere decir que dependiendo de todas esas exigencias y regulaciones que tengan las instituciones, entonces el mediador tiene que seguir lo que la misma institución ha regulado para que el acuerdo que se tome no pierda, mantenga su validez, ¿verdad? E inclusive también hay acuerdos que pueden ser llevados después para cumplimiento. Entonces, no sé si eso de alguna manera responde a la inquietud planteada. Gracias, maestra. A continuación, hacen referencia a la mediación de conflictos que se lleva a cabo en la Procuraduría General de la República. Hay varios mediadores que nos están acompañando y nos hacen referencia a la participante Georgina que si es voluntaria por una de las partes, ¿verdad? Solicita la mediación y la parte que es citada no llega, ¿qué se puede hacer para arreglar el conflicto? Ahí, pues, usted nos retroalimenta las características que ha mencionado de esos métodos para darle respuesta. Ujú. Bueno, una vez más, aludo al hecho de que hay que mirar cuál es el perfil del servicio que la institución ha generado. Probablemente la institución dirá que cuántas veces va a ser invitado o convocada la persona y si no se presenta en tanto tiempo, cuál es el paso que se debe seguir. Entonces, básicamente ahí hay que atenerse a cómo la institución lo ha regulado, ¿verdad? Para que así entonces hay unos procedimientos que lógicamente se van a seguir porque son los procedimientos que ha puesto la institución. Entonces ve que no son cuestiones inherentes al método en sí, a la mediación como método alterno de conflicto, sino a las regulaciones administrativas que pone el servicio, ¿verdad? Entonces, allí inclusive hay que, como le dijera, a veces vale la pena no solo circunscribirse a que se haga la nota de invitación, puede ser que se quieran agotar los diferentes medios por los cuales contactar a las personas, asegurarse si realmente el medio que se está utilizando es efectivo, si realmente a la persona le llegó la convocatoria o no. De eso realmente hace que hay que estar atentos a los diferentes aspectos que están involucrados y sobre todo aspectos logístico-administrativos que están involucrados en el desarrollo de ese servicio y no de la mediación en sí. Por otro lado, hay una cosa que sí se puede hacer, digamos, agotados esos recursos, esos esfuerzos de hacer llegar a la persona y no llega. Entonces, lo que se puede hacer es
ver a qué otra institución o a qué otro servicio de la misma institución la persona puede ser derivada para que entonces pueda considerarse o valorarse cuál otro de los medios de solución tiene instituida la Procuraduría General, en este caso, por el cual la persona pueda acudir y no, si la mediación no le funcionó, ¿verdad? O si la persona, por ejemplo, va a terminar yendo al tribunal porque el caso o la situación puede ser tratado en un tribunal, entonces cómo se pasa para que pueda recibir asistencia en las diferentes unidades que tiene la institución. Y también otra de las cosas que creo que es importante es que los profesionales no nos mantengamos en la burbuja de la institución en la que trabajamos. ¿Que eso qué quiere decir? Que también nosotros podemos tener como un mapeo de los diferentes servicios que tiene la comunidad o las instituciones del Estado para saber a dónde podemos inclusive orientar a la persona para que pueda acudir para resolver sus asuntos. Entonces quiere decir que no ver la institución como una burbuja y como ahí ya no se pudo, que le vaya bien, sino realmente se puede orientar para que vaya a otro lugar. Porque lo que se debe perseguir también es que esa persona que no logró por ese medio tiene un sentido de brújula. Hay una brújula de a dónde puede ir, a dónde podría acudir, a dónde podría explorar, qué otros mecanismos podría. Entonces, en muchos de los lugares que hay atención al público, tienen un sistema de guía. En Estados Unidos, por ejemplo, en las diferentes instituciones del sistema de justicia, tenían un programa, yo creo que sigue funcionando así, que es como un sistema de múltiples puertas. Entonces la gente llega allí y allí es donde a partir de una asistencia que se le da, la persona puede valorar cuál es el método que mejor le puede servir para resolver sus asuntos, porque a veces uno solo recibe, en la parte donde se entrevista primero a la persona, hay que conocer un tanto la situación para ver si el mecanismo adecuado es mediación o realmente tendría que irse a otro lado desde el principio. Creo que esto es muy importante porque si bien decíamos que casi todos los asuntos son susceptibles de ser mediados, pero primero hay que entrevistar para estar seguro de que realmente ese caso en particular reúne las características para que entre y no hacer llegar a la gente a un asunto que no le correspondía desde el principio y la persona se vaya más desencantada de que ese proceso de mediación no sirve o no le es útil, pero simplemente quizás desde el principio no era ese el camino por el que podía ser atendido. Hay una serie de situaciones así que podrían ser de utilidad y ponerlas en práctica. Sobre todo creo que esto amerita una buena actitud de aprendizaje. Estas cosas no tienen fórmulas ni manuales. ¿Verdad? Si bien es cierto, las instituciones tienen unas ciertas regulaciones legales y administrativas para sus servicios, pero también hay que tratar de aprender más, ¿verdad? Y ver qué otros caminos nuestra población puede seguir, e inclusive todo este conocimiento que se acumula a través de estos casos que son aparentemente fallidos, pueden alimentar y nutrir aún más las decisiones al interior de las instituciones para ir haciendo cambios en sus sistemas administrativos y logísticos. Gracias, maestra Cepeda. También tenemos algunas participaciones, por ejemplo, de David Durán Pérez, así se identifica el usuario. Él hacía referencia a medida que usted desarrollaba la ponencia sobre el desgaste que llevan las demandas cuando pues hay otras soluciones, ¿verdad? Como las que usted hacía referencia en su ponencia de todas estas formas alternas. Él mencionaba el beneficio de la celeridad y el impacto que tienen estos métodos. Él pues también mencionaba en alguna de sus participaciones y experiencias que ha dejado en este chat que es importante contar como sociedad este tipo de espacios y hacía alusión a la Procuraduría General de la República, así como también a las alcaldías y que ha tenido la oportunidad de participar como mediador electoral, que también pues es otro ámbito donde se presentan este tipo de
de conflictos y donde ha podido intercambiar con profesionales de alta calidad, los mediadores de la Procuraduría General, y el beneficio en descongestionar el sistema judicial. También nos han compartido, mencionaban ese proyecto que fue liderado por la Corte Suprema de Justicia de las Oficinas de Resolución de Conflictos, que estuvo desde el 2011 hasta el 2017. Todas esas experiencias y buenas prácticas que pudieron y todas los conflictos, ¿verdad?, que pudieron dirimir en esos espacios. También acá quería hacerle referencia, nos pedía un participante si podía hacer una retroalimentación nuevamente de los métodos heterocompositivos a los que usted hacía alusión en su ponencia, maestra. Sí, me alegra mucho estos aportes de este último participante que acaba de usted leer, porque se ve entonces que hay otros ámbitos en el que esta forma de resolución, como en el caso de mediación, se han estado poniendo en práctica, como esa novedosa de la participación en los eventos electorales, ¿verdad? Que es bien interesante entonces conocer un poco el impacto que puede haber tenido una experiencia de ese tipo ya en el país, ¿verdad? Sobre todo cuando sabemos que son eventos que generan alto grado de emoción y de confrontación, ¿verdad? Por la forma de ser de los actores, por las dinámicas competitivas que se dan entre los seguidores de diferentes facciones. Es un buen campo de sistematización de esa experiencia que sería muy interesante que la escribieran y la pudieran difundir, porque ese campo de las elecciones es un caldo de cultivo muy fuerte, ¿verdad? Que nos podría dar pie para conocer cómo es que han podido tener esa participación y el impacto que han podido como observar. Ahora, no sé exactamente en qué sentido una retroalimentación de las formas heterocompositivas. Sí, Lo único que perdón, yo puedo, acá sí, mencionaba la intervención y era si les pudieran ampliar sobre los métodos de heterocomposición, quizás que usted nos mencionaba por ahí, ¿verdad? El ajá, juicio, sí, quizás sí, un refresh breve, porque sí, ya lo sí. vimos. Yo creo que una de las cosas que es importante y es una habilidad que también como profesionales, sobre todo del sistema de justicia, debemos como asegurarnos de ir como madurando, es el hecho de poder analizar con suficiente información las bondades, los alcances, pero también las limitaciones que pueden tener las diferentes formas de resolución, ya sean autocompositivas o heterocompositivas, porque no todas las cosas se pueden resolver en una forma única, ni una forma es para todo. O sea que lo ideal es que podamos seleccionar el método o la forma más apropiada para el caso en particular que se está atendiendo. Y por esa razón es como un médico, ¿verdad? El médico escucha al paciente, conoce sus síntomas, conoce sus signos, pero también tiene una fuente de conocimiento que viene del campo de la salud, del binomio salud y enfermedad, y entonces, y de todos los estudios que él va haciendo, observando a la población cómo se enferma, y luego después entonces observa lo que le dice X persona que está frente a él, valora con todo ese campo, ese bagaje de conocimiento y experiencia que tiene, y luego entonces va a prescribir. Al prescribir, no prescribe solo cuestiones generales, porque puede ser que un medicamento pues los medicamentos todos tienen efectos secundarios, entonces puede ser que un medicamento que puede serle útil a X persona, puede no serle útil a la persona Y por las características específicas que está presentando esa persona, aun cuando fuera la misma enfermedad, no siempre
tiene las mismas características en la persona que consulta. En ese sentido, el médico valora todas esas cosas y sopesa qué es lo que le va a prescribir con miras a que pueda tener el mejor resultado posible y el menor daño posible para la persona. Lo mismo nos pasa en este campo. Uno tiene que, ya sabe que la mediación sirve para tal cosa, que es esto, lo otro, que la conciliación, que tenemos que conocer de todas las formas de resolución que están instituidas en el país para poder saber de qué podemos echar mano. Pero luego hay que escuchar a las personas. Y al escuchar a las personas, esta persona tiene tales o cuales características, una persona le cuesta, tiene mucha dificultad para pensar y para construir. Esta persona de verdad tiene un nivel de capacidad que va a requerir asistencia, que no puede tomar decisiones por sí misma, que necesita que alguien, una autoridad le ayude o defina, lógicamente esa persona no va a entrar a mediación. Ahí es donde los elementos o las formas heterocompositivas le son útiles. Tal vez entonces hay una medida, hay una medida de protección que esta persona necesita, que no puede disponer por sí misma. Entonces, ese caso es mejor que se vaya a una forma heterocompositiva. Entonces, las formas heterocompositivas y las autocompositivas, todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero tienen que ser como puestas en un balance con las características de la persona o de los casos que se está entrevistando, se está atendiendo. Por eso la entrevista de verdad es un campo muy delicado, que muchas veces no se le ha dado la importancia que tienen, y a la hora de entrevistar los casos, no tiene usted un buen filtro, una buena evaluación, y de pronto lo manda a donde no le corresponde. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los arbitrajes, ¿verdad? El arbitraje, por ejemplo, es un método heterocompositivo muy bueno para en aquellos casos que necesitan, tienen una complejidad muy grande, que tienen una información muy vasta. Por ejemplo, sabemos que el tema del arbitraje surgió sobre todo en el área del comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio fue quien más lo potenció, pero la Universidad de Harvard también, y es porque tienen una información de empresas, de organismos que tienen que ser valorados, hay que estudiarlos muy bien antes de tomar una decisión. Entonces, probablemente esos casos necesiten mejor irse al arbitraje. A veces la gente no tiene suficiente tiempo para estar en esto, pero sí pueden enviar toda la información necesaria para que pueda ser evaluado y considerado para que pueda proponerse alguna resolución al respecto. Te ven que los métodos heterocompositivos realmente pueden ser de utilidad muy grande, o también, por ejemplo, casos donde nosotros sabemos que hay situaciones que ponen en riesgo algún miembro de la familia, ¿verdad? Algún cometimiento o posibilidad de cometimiento de algún delito, sobre todo si es con niños, niñas y adolescentes. Entonces, esos casos no quedan como a la disponibilidad de las partes involucradas. Muchos de esos casos requieren también unas medidas de protección de parte de una autoridad, y entonces ahí es donde sobre todo los tribunales son los mejores caminos para poder enviar ese tipo de casos. Entonces, no, creo que quizás una cosa importante a tener en cuenta es no mirar como que el antagonismo entre los autocompositivos y los heterocompositivos no son antagónicos. Tenemos que ver esas formas de resolución como formas complementarias, ¿verdad? Que unas sirven para esto, otras sirven para esto otro, pero que juntas hacen que el sistema de acceso, que el acceso a la justicia para la población funcione. Y así podemos entonces irla valorando. Ahora, en la cultura nuestra, no podemos negar que los métodos autocompositivos, las formas autocompositivas, con una cierta excepción de la conciliación, pero las formas autocompositivas no están suficientemente valoradas. Inclusive yo podría decir que están como infravaloradas. Entonces, por la misma historia
¿verdad? O en la misma práctica, por los mismos hábitos, las personas le han dado una sobrevaloración a lo que se hace en los tribunales. Entonces, esto hace que muchas veces entonces sientan que ir a los métodos alternos, a la mediación, es una pérdida de tiempo, finalmente que eso es voluntario, que eso es bien sencillo, pero realmente ahí también depende cómo se trabaja, ¿verdad? Porque sí es cierto que es voluntario, pero no es voluntario de una persona que ni siquiera sabe cómo permanecer. O sea, la voluntad también se crea, se genera, se estimula, se promueve, se potencia. Y esa sí es una responsabilidad del profesional que está asistiendo a las personas. Entonces, por eso la gente también, como hay una cultura punitiva, la gente siempre quiere ir al juez, para que es mejor el juez que diga cómo debemos hacer nuestros asuntos. Entonces, en realidad, y por eso es que decíamos que muchas cosas, hasta pequeñas, que en el pasado, cuando la gente conversaba entre ella, hablaba con su vecino, trataba de dialogar, se podían resolver. Ahora, a mí me gusta decir que a veces hasta las malas miradas se quieren llevar al tribunal, ¿verdad? Y eso, en primer lugar, abarrota demasiado el sistema, pero por otro lado, eh, limita el desarrollo de habilidades sociales y la autoestima de los pobladores. Entonces, por eso aquellos que tenemos en alguna medida incidencia en la forma de pensar de la gente o que podemos ayudar a que la gente tome buenas decisiones de a dónde acudir, necesitamos conocer todas estas formas de resolución y escuchar a la gente para ayudarla entonces a que vaya a la forma de gestión que le sea más adecuada a su problema y a su forma de ser, entonces a su disposición. No sé si con esto nos ayudó. Gracias. También hace referencia, por acá tenía otra de las participaciones, nos habían dejado la inquietud si en materia, bueno, si los procuradores, los mediadores de la PGR, si usted pudiera opinar sobre ello cuando hay daños materiales en caso de accidentes de tránsito, pero en la modalidad in situ. Aquí hay varios mediadores que se han conectado, ¿verdad? Pero ahí se la dejo, si usted nos puede Pero dar su dice opinión. donde ha habido, digamos, en accidentes, en Daños incidentes, materiales, y ha habido ¿eh? daños materiales, que Solo sí daños materiales. pero si entonces procede los métodos alternos. Sí, 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 se pudiera, dice, pueden intervenir mediadores de la Procuraduría General cuando hay solo daños materiales en los accidentes de tránsito, si ellos se pueden trasladar ahí al lugar. Usted. Ah, bueno, Ujú. quizás les puedo contar algo que nos pueda como dar un marco. Fíjense que hace varios años, bueno, es bueno conocer, y probablemente de los que estén participando conocen muchos, que en gran medida en la Procuraduría General tuvo la oportunidad de ser de las primeras instituciones que acogieron incidentalmente, pero luego conscientemente, los esfuerzos de mediación. Y la Procuraduría General fue de las primeras entonces en establecer sus servicios de mediación en ámbitos pequeños en algunas procuradurías, pero luego se extendió a toda la red de procuradurías del país y desde ahí se convirtió como una fuente de asistencia, capacitación para instituciones del Estado y instituciones de la sociedad civil, universidades, alcaldías, etcétera. Se convirtió pues en un referente y inclusive estableció relaciones de colaboración con ellos para poder difundir la mediación y para muchos inclusive establecer servicios de mediación. E incluso también se hicieron algunas capacitaciones y programas piloto en algunos de las instituciones del Estado.
por ejemplo, uno de los programas pilotos tan valiosos que me parece a mí, yo tuve la oportunidad de conocer, es el que se hizo con la Fiscalía General de la República en materia penal. Y eso entonces permitió que incluso se establecieran algunas oficinas de atención temprana en la Fiscalía General. Lógicamente dio sus frutos y se pudo probar la gran bondad que tiene la utilización de una forma de este tipo, incluso para darle celeridad y descongestionar muchos de los casos que estaban ahí. Pero hay otra experiencia que me recuerdo que fue muy buena y es la experiencia de formación y de capacitación de todos los jueces de tránsito. En ese momento había como 9 tribunales de tránsito en el país y todos los jueces recibieron la capacitación y estaba la intención de poner oficinas de mediación. Creo que se comenzó a poner una en unos juzgados de tránsito de aquí de San Salvador, pero por razones que son más que todo internas, porque la Procuraduría lo que daba era asistencia. Ustedes no se imaginan el nivel de receptividad que existía en ese momento y la gran disposición, porque tránsito precisamente privilegia la conciliación, el hecho que la gente pueda arreglar. En estos casos, sobre todo, que solo son daños materiales, ¿verdad? Ya sabemos que donde hay daños a personas, pues las cuestiones son un tanto más complejas, pero en lo que solo hay daños materiales y donde además no hay, digamos, relaciones en el tiempo que cuidar, porque pues los accidentes se dan en relaciones fortuitas. Entonces se veía que había un gran potencial para que esto se pudiera establecer en ese ámbito de tránsito. Entonces yo pensaría, por todo lo que se conoció en ese tiempo, por toda la disposición que había, que este es un ámbito verdaderamente de alto potencial para que pueda desarrollarse. Ahora bien, el que una institución intervenga, mande a sus colaboradores a X o Y ámbitos, esa realmente puede ser parte de las consultas que en lo interno se pueden posibilitar. Y si los operadores o los que dirigen estos programas en estas instituciones, como en este caso la Procuraduría General, me parece a mí que ese podría ser un buen campo de conversación, ¿verdad? Sobre diferentes ámbitos. Bueno, si se han podido incursionar en el campo electoral, imagínense, ¿verdad? Entonces ahora no digamos en tránsito, más con esa experiencia que les cuento que ya existe, ¿verdad? Entonces se puede comenzar a conversar si eso es posible, porque en ese entonces no era para que fueran los de la Procuraduría General, sino que para que ellos establecieran sus oficinas en los mismos tribunales de tránsito. Pero ahora, si el personal de la Procuraduría va o interviene, esas son unas cuestiones que pueden ser motivo de conversación y reflexión o de exploración al interior de la Procuraduría General. Y será muy interesante conocer si eso avanza, ¿verdad? Y enterarnos también como ciudadanos qué otros servicios la Procuraduría General podría ofrecer. Porque se acuerdan que en la conclusión yo decía, hay que difundirlo más, o decía además la importancia de que se pueda establecer este tipo de servicios en otros ámbitos. Y cuando digo otros ámbitos, no me refiero solamente de los ámbitos del sistema de administración de justicia, sino que también otros ámbitos de naturaleza social, comunitaria, ¿verdad? Que haría que entonces no quede nada más la atención de situaciones así en instituciones del Estado con sus exiguos también recursos, sino también se potencia mayor capacidad de asistencia y de resolución en la misma población, en la misma sociedad civil. Y eso haría que más personas, más recursos, más pobladores profundizaran y desarrollaran habilidades sociales y no depender nada más de las instituciones o de los servicios organizados por las instituciones públicas, ¿verdad? Que ya de por sí eso pues tiene sus bondades, pero también tiene sus límites por los recursos también con los que cuenta.
Gracias. También referente a este último punto, nos mencionaba uno de los participantes, Carlos Quintana, que a su opinión, ¿verdad? Según su opinión, in situ lo ve difícil porque quienes, pues, en este tipo de conflictos llegan a mediar son los auxiliares de las aseguradoras, pero también hacía referencia a las unidades de solución temprana que tienen la Fiscalía General de la República. Otra de las consultas que nos han dejado, maestra Cepeda, es que si para hacer uso de la mediación, ¿a qué instancia, si usted puede hacernos referencia a qué instancia se tiene que recurrir, aparte de la Procuraduría General de la República, y si se hace uso de la ley de mediación y arbitraje? Bueno, si uno hace uso, por ejemplo, pensando en la ley de mediación, conciliación y arbitraje, ahí hay unas áreas que ya empezaron a desarrollarse y otras que todavía están ofrecen la posibilidad de un mayor campo de desarrollo. Entonces, según esto, pues lógicamente las instituciones del Estado pueden tener sus diferentes servicios de mediación o de resolución alterna de conflictos, porque algunas también pueden ofrecer el arbitraje, la conciliación. Entonces, pues ahí está, que yo conozca, pues la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Entonces, todavía hay algunos esfuerzos en algunas alcaldías, pero también basados en la ley de mediación, conciliación y arbitraje, ofrecía la posibilidad de que se pudieran formar centros de resolución alterna en las universidades, que varias de las universidades han incursionado ya. La Universidad de El Salvador fue de las primeras que incursionó en ese campo, ¿verdad? Pero en este momento no conozco que esté funcionando un centro de mediación, pero puede ser. Pero sí sé que de otras universidades que están impulsándolo. Entre ellos estaba la Universidad Tecnológica, la Universidad Evangélica e inclusive la Universidad Matías Delgado, que también estaba en el campo de la académico. Entonces hay diferentes universidades o el campo de las universidades se mencionan en la ley que pueden perfectamente abrir. Pero hay un campo que me parece a mí que está bien poco explorado y que la misma ley menciona y dice que también pueden formarlo las diversas asociaciones profesionales. Entonces, quiere decir que sobre la base de esa ley, pues las asociaciones de profesionales también pueden abrir sus servicios de resolución alterna, ¿verdad? Entonces, ese sería como en las oficinas, sería, pero maravilloso si las asociaciones profesionales pudieran instalar este tipo de servicios. Y es probable que ellos quieran instalarlo, tal vez no en todos los ámbitos, pero sí en algunos. Y creo que ese todavía es un campo un tanto inexplorado. En el pasado, pues hubo mucho, digamos, alcaldías, universidades, Defensoría del Consumidor, Fiscalía General, Procuraduría General y otras que probablemente estén por ahí ya haciendo algún esfuerzo. Pero es lo que yo mencionaba, si pudiera tenerse, por ejemplo, la Procuraduría General, que es una institución pionera, digamos, porque ahí se instaló el primer grupo de mediadores formados en el país. Entonces yo diría que allí tienen una gran oportunidad para poder tener todo un directorio de instituciones y servicios de que se dispone la ciudadanía para poder accesar a estos modos de resolución. Así es que ahí también digamos, los servicios de comunicación de todas estas instituciones harían un gran servicio a la ciudadanía si ellos también se vuelven, porque la difusión, digamos, de estas formas de resolución no solo tienen que hacer los que se dedican como mediadores o conciliadores, sino también pueden hacerlo
los diferentes organismos de comunicación de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, para que la gente conozca a dónde acudir. También hay servicios, eso estamos hablando de servicios gratuitos, ¿verdad? También hay personas que ejercen en la mediación y en forma privada, ¿verdad? Y entonces es otra forma a la que pueden acceder diferentes poblaciones del país. Gracias, maestra. Por acá también nos complementaban respecto a los insumos que usted nos brindaba, que también hay otras universidades, mencionaban la USAN, la Evangélica, que también brindan los servicios a los que usted ha hecho referencia. También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros. También quería hacer mención a una intervención de representantes de la Unidad de Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, en la que nos hacía referencia a la licenciada Quintanilla, que forman líderes comunitarios con el fin de resolver conflictos sociales como los que usted hacía mención cuando estaba desarrollando su ponencia. Es una de las intervenciones que tenía pendiente también de compartir con nuestra comunidad. Y para ir cerrando este espacio, solo voy finalizando con algunas de las preguntas que vamos a alcanzar a que usted nos regale sus apreciaciones. Nos consultaban si los actos de conciliación que están contemplados, ¿verdad? Aunque usted no es abogada, maestra Cepeda, y también aclarándole a la comunidad, si los actos de conciliación contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil entrarían dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos. Esa es una pregunta que le dejo trasladada. Y la última sería que si se puede vía extrajudicial las partes llegar a algún acuerdo o si siempre debe de realizarse vía judicial, que usted también a lo largo de las intervenciones ya ha ido aclarando, pero para ir ya cerrando le dejo trasladadas esas dos preguntas. Bueno, qué bueno que vino a la luz lo de los facilitadores judiciales. En realidad ese es un campo para mí de los más interesantes y prometedores, porque precisamente es formación de líderes comunitarios. Y sé que hay un programa de capacitación permanente de la OEA que está pendiente de estarse proveyendo a ellos. Entonces tuve la oportunidad de participar en algún momento en este programa y me parece que es muy prometedor para formar gente de la comunidad, para que de manera temprana y con situaciones sencillas que suceden en la convivencia diaria, ellos puedan ayudar para asistir a otros en la resolución. Entonces, creo que ese es un buen campo de aprendizaje que lógicamente en la medida que se sistematice y se difunda la experiencia, nos va a ayudar a todos a comprender mejor y ver cómo el potencial se traduce en cosas prácticas. Ahora, en los actos de conciliación en civil y mercantil puedan ser vistos como métodos alternos, yo diría que sí, si nosotros lo miramos de una manera amplia. Toda forma que se pueda utilizar que no necesariamente tenga que irse al tribunal y que las personas puedan llegar a un acuerdo entre ellas, pues sí pueden considerarse en formas alternas. Yo les mencionaba a ustedes que yo presenté como 4 formas, ¿verdad? Que estaban ahí, la negociación, mediación, conciliación y arbitraje como formas alternas. Pero, señores, la cantidad de formas puras y combinadas que han surgido en el mundo para poder ayudar a las personas o que las personas puedan resolver es vasta. Y entre ellas están precisamente estas formas que están ustedes mencionando, que en la medida, digamos, que se puedan ir como, que vayan siendo imbuidas con la naturaleza de los métodos alternos, valga decir, por ejemplo, la autocomposición, que es su característica así como principal o crucial, ¿verdad? Entonces todavía podemos decir que sí. Puede ser que en algún momento sean un poco más inducidas, que la participación de las personas sea más inducida. Está bien, pero es mejor que impuesta.
es mejor que alguien le resuelva las cosas. Entonces creo yo que sí puede ser y será interesante como una de las falencias de nuestra comunidad, de nuestra cultura, es que nosotros casi no escribimos. Si nosotros fuéramos escribiendo las buenas prácticas y las experiencias que van surgiendo en nuestras comunidades y en nuestras instituciones, seguramente tendríamos lleno de conocimiento, de fuentes de conocimiento entre nosotros y nos ayudaría para que podamos formarnos más. Entonces, quienes estén en ese tipo de experiencias, yo les invito a que escriban para que así entonces nos apreciemos entre nosotros mismos de que no solo somos consumidores de libros de afuera, sino que también nosotros aportemos al conocimiento, porque hay suficiente experiencia acumulada en cada uno de ustedes, que aquellos que, digamos, se motivan a escribir, les va a ayudar, nos va a ayudar a todos para poder leer y hacer pequeños intentos, pequeños documentos, ¿verdad?, de sistematización y difundirlo, comenzando entre ustedes mismos que trabajan juntos. Hacer de sus oficinas, de sus programas, entre ustedes, verdaderas comunidades de aprendizaje, para que entonces el talento vaya aumentando, las competencias también vayan aumentando y vayan descubriendo nuevas formas de resolver que están inventando, pues si es que estas cosas han surgido porque hay un alma que se dedicó a tratar de organizarlas y experimentarlas y compartirlas, ¿verdad? Así es que yo les animo a que hagamos esto. El otro punto, sí, licenciada, no sé qué más había que... Sí, la otra preguntita para ir ya finalizando era si las partes pueden llegar a un acuerdo de manera extrajudicial o nos preguntaban si siempre debe de realizarse vía judicial. Sí, las partes pueden llegar a acuerdo de manera extrajudicial. Pero una de las la característica que incluso está en la Constitución, ¿verdad? Dice de que el poder de decidir sobre sus asuntos está en las personas, ¿verdad? Esta es una capacidad que ojalá pudiera ir en aumento en la población. Entonces ellos pueden tomar decisiones, ¿verdad? Y mientras no contravengan sus decisiones ninguna ley, ¿verdad? Ni hagan un daño a nadie, ellos pueden tomar decisiones acerca de sus propios asuntos. Así es que no necesariamente tiene que ser en el ámbito judicial. Por eso veían ustedes que en el mismo planteamiento de la OEA, ven ustedes que ahí decía cómo surgieron, cómo se instituyeron en el ámbito de la administración de justicia, cómo surgen estas iniciativas en el campo de la sociedad civil. Entonces quiere decir que en gran medida esto tiene que proliferar y se puede. Lo que sucede es que a veces y no necesitan judicializarlo, pero si es un acuerdo entre las partes y se lo han escrito y pueden en algún momento por el cumplimiento que haya alguna limitación, alguna dificultad en el cumplir, entonces ellos pueden perfectamente judicializarlo, pero mientras no sea necesario ni tenga una implicación legal, pueden perfectamente mantenerlo fuera de lo judicial. Excelente, maestra Cepeda. Hemos pues terminado el espacio que teníamos previsto para las intervenciones de nuestros participantes, así como también que usted pudiera retroalimentar o comentar sobre esos aportes. Para ir finalizando pues esta videoconferencia, que es la primera de este ciclo que hemos diseñado sobre los avances y desafíos de la resolución alterna de conflictos, primero agradecerle a usted como capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial su tiempo y su dedicación para compartirnos sus valiosas experiencias, así como también agradecerle al personal de la Procuraduría General de la República y a todas las personas que se han conectado, que han mostrado el interés por estos temas, ¿verdad? Y como usted mencionaba, de seguir promoviendo estos espacios para poder llegar a una solución pacífica en esas controversias que se suscitan, pues parte de nuestra convivencia y parte de la diversidad que tenemos. No quiero cerrar el espacio sin dejarles la invitación a todos nuestros participantes de esta tarde, que para el día 10 de septiembre también tenemos con usted
licenciada Cepeda como invitada para que nos desarrolle el tema que hemos denominado la ética del mediador de conflictos, en donde vamos a abordar un poco ese perfil de la persona que se requiere como mediadora para poder tener ese rol de resolver ese tipo de controversias que se presentan. Asimismo, como mencionaba una de las participantes de la PGR, este día pues hemos realizado el inicio de nuestro ciclo en el marco del Día Nacional de la Mediación, ¿verdad? Siempre reconociendo el rol tan clave que desarrolla la Procuraduría a través de sus mediadores en diferentes ámbitos. Y solamente cerrar, ¿verdad? Que por ahí nos hacían mención como parte de la Procuraduría que se realizan mediaciones en materia de tránsito a raíz de las consultas que le hicieron y conflictos comunitarios por las mascotas, que también salía este tema, y que la mediación se realiza con base al proceso de mediación que tiene ya institucionalizado esta institución. Además, tienen las alcaldías, universidades a las que ya habíamos hecho mención, como la Evangélica, la Gavidia, que tienen acreditados sus centros y que actualmente, pues, esta institución sigue trabajando en otras universidades, perdón, para acreditar estos centros, siendo ellos como ente rector quien acredita estos centros, así como también el personal. Así que ha sido una tarde muy enriquecedora poder intercambiar y poder promover desde la Escuela Judicial este tipo de espacios. Muchas gracias, feliz tarde y los esperamos el 10 de septiembre para la segunda videoconferencia de este ciclo. Muchas gracias, Liz Cepeda. Muchísimas gracias a todos ustedes y de una vez más felicidades a todos los mediadores y mediadoras del país. Un abrazo para ustedes. Feliz tarde. Gracias a todos y todas.